Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a platicar de Vasco Núñez de Balboa. Recordarán su nombre, es el que descubrió el Pacífico, 21 años después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Él le puso Mar del Sur al Pacífico y llegó por indicaciones de su preceptor, que fue Pedro Fernández Portocarrero, el sordo. Con él, con Portocarrero, Vasco Núñez de Balboa se hizo un hombre muy culto. Era su paje y escudero, pero lo enseñó a leer, a escribir, leyes y artes marciales. Él era un extremeño de familia hidalgo, o sea, era un noble de la baja nobleza, pero no era un pobre, sino era pues un noble, como eran la mayoría de los conquistadores de América. Entonces se viene con Rodrigo de Bastidas, que en 1501 hizo una expedición al Caribe, y el piloto de Rodrigo de Bastidas era ni más ni menos que Juan de la Cosa, el del Mapa Mundi, que recordarán que vino con Colón, que era el dueño de la Santa María, y vino en el primero y segundo viaje de Colón, y vino tantas veces a América como la suerte le permitió. Se murió en 1510, o sea, poco después de, bueno, no tampoco, en esta expedición todavía sobrevivió, pero en las guerras lo mataron los indios y nunca apareció el cadáver porque se lo comieron. Bueno, pero todavía eso no pasaba. En la expedición de Bastidas salieron de Cádiz en 1501, navegaron por el litoral de Venezuela y Colombia y llegaron hasta Panamá. Entonces, pues descubrieron varias bahías, la desembocadura del río Magdalena, algunos puertos de abrigo naturales, mucho oro, iban muy bien, pero pues, se acuerdan que se estaban peleando Fernando el Católico y los Colón. Es el tercer viaje de Colón, más o menos. Entonces, como Bastidas era partidario de Colón y estaba en la Española estaba Francisco de Bobadilla, que era partidario del rey, es el que manda encadenado a Colón después de su tercer viaje a España. Pues Bastidas no quería ir a la Española, pero no tuvo más remedio porque sus barcos en tanto viaje pues se deterioraron. Entonces llegan a la Española y en la playa prácticamente se le hunde uno de sus barcos y se apuran a sacar la carga porque la mayoría era oro. Entonces la pudieron salvar, pero entonces lo que pasó que Bastidas dijo que habían hecho negociaciones ilegales con los indios y puso a Bastidas a juicio. Finalmente lo declararon inocente, pagó el quinto real, o sea, los derechos de la corona por esa cantidad de oro, y entonces Fernando el Católico le otorgó una renta anual sobre la producción de la provincia de Ubará y Zenú. Por su parte, Núñez de Balboa dijo, bueno, yo me voy a quedar a vivir en la Española, ya me dejo de Dios, y se compró sus tierritas con la ganancia de la expedición, cerdos, y se puso a sembrar, probablemente caña de azúcar, que era lo que más se vendía en ese tiempo. Pero, pues los huracanes acabaron con su patrimonio y se endeudó hasta arriba. Y entonces tenía que huir de la Española porque sus acreedores estaban muy bravos. Pues la única manera de huir de una isla es por barco. Como no tenía dinero, se fue de polizón con Toddy, su perro. Leoncico, que era un perro muy bravo, pero como buen perro fiel, pues con él era muy cariñoso y demás. Se metieron los dos en un barril y se fueron a bordo de un barco. Ese barco era de Martín Fernández de Enciso, el alcalde mayor de Nueva Andalucía, e iba a Venezuela. Entonces, con el gobernador Alonso de Ojeda. Entonces resulta que descubren a los polizones
Y entonces, pues primero deciden que tal vez lo dejen por ahí en un islote desierto, pero dice Fernández de Enciso que no, que sus conocimientos le van a servir de ayuda y los perdona. Y entonces ya, pues ya feliz, ahí le ayuda en lo que fuera. Llegan a Panamá, al Darién, y hay una pelea con los indios de ahí, y se puso la cosa terrible. Entonces, Núñez de Balboa le dijo a la Virgen, si me perdonas la vida, te prometo que te voy a hacer un pueblo y le voy a poner tu nombre. Y entonces al año siguiente pudo cumplir su promesa y hizo Santa María de la Asunción. El Darién es un lugar tan selvático y tan difícil que, como saben, no hay carretera todavía. Estamos hablando del 2022. Ha habido muchos problemas con los migrantes de Haití, o sea, que vienen de la Española, pues, y que buscan venir y pasar por México para llegar a Estados Unidos. En fin, sabemos que es un lugar sumamente difícil. Entonces, Santa María de la Asunción no existe más que en los libros y se llama Santa María de la Antigua Darién. Bueno, entonces cumple su promesa, es, digamos, la primera ciudad de la zona, y se acordarán de Diego de Nicuesa, que era el gobernador, y que él es contrario a los Colón, así que Diego le da el nombramiento de gobernador a Núñez de Balboa, y Diego de Nicuesa sale y se naufraga, y por él llegan a México los famosos náufragos Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Bueno, Núñez de Balboa se puso a conquistar el Panamá, entonces pues empezó a tener obviamente problemas con los indios, y pronto se encontró con una etnia llamada Cueva. El cacique de Cueva, que vivían del lado del Caribe, se llamaba Careta, o así le pusieron, ¿verdad? Los españoles. El caso es que le ganó Núñez de Balboa, se llevó a Careta y a la familia Santa María, y entonces el cacique, para que los perdonara y los dejara libre y demás, se volvió su aliado. Se bautizó con el nombre de Don Fernando por el católico, y le garantizó a los españoles que les iba a dar agua, alimentos e información. Y para cerrar la sociedad, le dio como esposa a su hija Loaya, que tenía 13 años. Ella se cambió de nombre por Anayansi, que quiere decir llave de la felicidad, y parece que sí fueron bastante felices. El caso es que se casaron de acuerdo con el ritual indígena, y Careta pues fue, o Don Fernando, aliado fiel de Núñez de Balboa. Núñez de Balboa empezó a oír que había un enorme mar del otro lado. Es muy curioso pensar en el mundo con conciencia del Atlántico, pero no del Pacífico. Bueno, entonces a él le encantaba la idea de llegar a un mar enorme, en donde desembocaban ríos que llevaban oro y perlas que cubrían las playas. Entonces, pues apenas pudo, con 190 españoles, 810 indígenas y una agresiva jauría de mastines y alanos, como su perro, se fueron a cruzar Panamá. Ahí van, y tuvieron muchos problemas, tantos problemas que de 1000 llegaron 67, incluyéndolo a él, pero pues el 25 de septiembre de 1513 llegó a el Mar del Sur. Y cuando empezó así como a oler el mar desde lejos, se subió a la cima de una montaña, y de ahí contempló el océano él solito. Cuando bajó, todos se acercaron obviamente a la playa y estuvieron felices y lograron
pues ese descubrimiento a nombre de la corona de Castilla. Ya se podía recorrer la redondez de la tierra, no solo se sabía que era redonda, sino ahora ya se podía viajar por toda la redondez de la tierra. El descubrimiento del Pacífico, obviamente que fue súper importante. Bueno, pues se quedaron por ahí, había muchas tribus o muchos grupos o cacicazgos o como les quieran decir, lo de Careta es su suegro, y hay otros que son terriblemente bravos y como les decía, pues unos eran caníbales. Entonces, pues la guerra fue bastante dura, ellos se quedaron con todo lo que pudieron y en 1514 regresaron a Santa María pues con sus buenas cargamentos de oro y de textiles y cosas que les fueron quitando a los indios. Se me olvidó contarles que aparte de que fueron a esta isla, hicieron un gran Te Deum cuando llegaron a la Mar del Sur. Tumaco es el lugar en donde, aparte, o sea, ya para entonces ya había pasado, donde murió Juan de la Cosa. Bueno, entonces, de Santa María se fueron por el Caribe, bajaron por la selva, aquí le pusieron San Miguel porque llegaron el día de San Miguel, bajaron hasta donde estaban los Tumaco, recorrieron la isla esta y se regresaron. Entonces igual, hasta acá, con Careta y luego ya a Santa María. Y tenían muchísimos cosas de oro, como les habían dicho. Separaron el quinto real y se lo mandaron a Fernando el Católico, el cual recibió las noticias con gran beneplácito. Núñez de Balboa le escribió: he ido adelante por guía y aún abriendo los caminos por mi mano. Y ya le había, no es la primera carta que le manda a Fernando el Católico. El año pasado, en 1512, le escribió describiendo los Andes. Es la primera persona que le habla de los Andes al rey. Entonces él reconoció sus servicios y lo nombró adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba, y lo rehabilitó parcialmente, pues porque era del grupo contrario a él, pero con eso ya podía seguir adelante en sus exploraciones. Así que entre 1517 y 1518 se trasladó a Acla, hoy Panamá, o sea, al norte, y empezó a hacer barcos para hacer sus expediciones y hizo varias exploraciones. Bueno, entonces, los vientos cambiaron. Ya ven que él corre a Diego de Nicuesa y se pelea con Fernández de Enciso, el dueño del barco ese. Y entonces, mientras él descubre la Mar del Sur, Fernández de Enciso se va a España y empieza a pelear que lo indemnice Núñez de Balboa. Entonces, bueno, pues hay una lucha encarnizada con la burocracia. Finalmente, la Casa de Contratación de Sevilla, o sea, los comerciantes le van a dar la razón a Fernández de Enciso y también la corona. Entonces, en 1514, Fernández de Enciso se regresa ya con el triunfo, digamos, burocrático de su lado. Ya se supone que Núñez de Balboa lo tiene que indemnizar. Y Fernández de Enciso se va a venir en una expedición que está capitaneando un señor que se llamaba Pedro Arias Dávila y que pasó a la historia como Pedrarias, que es ni más ni menos que el yerno de Francisco de Bobadilla, o sea, el que mandó encadenado a Colón. Así que si alguien tiene duda de que eran enemigos, pues no hay ninguna. Entonces llegan a Panamá y
lo primero que hace Pedrarias es detener a Núñez de Balboa. Entonces lo obligan a pagarle su indemnización a Fernández de Enciso, y una vez que le paga, y bueno, ya le quitó el puesto porque este es el nuevo gobernador, le paga Núñez de Balboa a Fernández de Enciso y pues ya lo deja libre. Fernández de Enciso es autor de este libro de geografía, que parece bastante interesante y que está completita en la Wikipedia, y bueno, su otro enemigo pues es Fernando el Católico, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, Pedrarias le da permiso de que siga con sus exploraciones, siempre y cuando le diga a él, que eso es un problema, ya veremos. Pues la esposa de Pedrarias y el obispo de Quevedo estaban muy preocupados viendo cómo podían arreglar las cosas entre el gobernador y Núñez de Balboa. Entonces les ocurrió que él podía casarse, Núñez de Balboa, con la hija de Pedrarias, María Isabel de Peñalosa. Y entonces efectivamente se casan por poder. Nunca se conocieron. Los papeles los firmaron, pero hasta ahí. Pedrarias, para acabarla de amolar, pues se da cuenta que Núñez de Balboa no ha dejado a su esposa indígena. Y no hay problema porque no están casados por la iglesia. Pero pues el papá no le gusta que el presunto yerno viva con otra mujer. Y Ana Yancy y Núñez de Balboa, pues parece ser que se quisieron de a de veras, así que no se separaron. Y luego, para acabarla de amolar, Núñez de Balboa consigue, sin permiso de Pedrarias, un barco en Cuba, o sea, se lo mandan de Cuba, que ya estaba conquistada, ya platicaremos de eso más adelante, y tripulación de Cuba. O sea, ya en el Caribe empiezan a cambiar la base de la española a Cuba. Y ahí es donde consigue las cosas Núñez de Balboa, y entonces pues Pedrarias se enoja muchísimo y lo que hace es que manda a un grupo encabezado por Francisco Pizarro, el que luego va a conquistar Sudamérica. Detienen a Núñez de Balboa, lo juzgan por traidor al gobernador y finalmente, con sus 4 hombres de más confianza y su perro, son ajusticiados en Acla el 15 de enero de 1519. Y ahí termina la historia de Núñez de Balboa y queda desacreditado. Poco a poco los españoles lo han ido acreditando. Ahora fíjense, acá está el Darién, hasta aquí es donde llega. Como les digo, no hay ni carretera todavía. Vean dónde hicieron el canal de Panamá. Es que esta parte es terrible, la parte que es la frontera entre Colombia y Panamá. Entonces aquí hacen el canal de Panamá, y Balboa, que es uno de los puertos más importantes del mundo, pues lleva el apellido de él, aunque acá estuvieron ellos y no aquí. Entonces lleva el apellido de él, y siempre los panameños le han dado su lugar a Balboa. En 1520, que ya hay el chance de recorrer el mundo gracias a Núñez de Balboa, Magallanes le pone Pacífico al mar que él ya había llamado el Mar del Sur. De todas maneras, hay varias novelas, entre ellas Robinson Crusoe, por varios tiempos, o sea, hasta el siglo XIX, que le llaman Mar del Sur al Pacífico. Entonces, cuando vean algo del Mar del Sur, pues es el Pacífico. ¿Por qué es el Pacífico? ¿Por qué es del sur? Bueno, pues porque Cuba y el español están acá, al norte, y él vino al sur, del norte al sur. Entonces es el Mar del Sur. 401 años después de que Núñez de Balboa descubrió el Pacífico, se acabó, se terminó el canal de Panamá, que es toda una historia tecnológica y de fraudes y de problemas terribles. Acabó Estados Unidos haciendo que Panamá se separara de Colombia, y terminaron el canal de Panamá. Y en el 2016 se inauguró una extensión, una ampliación del canal
pues porque ya estaba tecnológicamente muy atrasado. Como les digo, este puerto Balboa es uno de los más importantes del mundo porque es la entrada al canal. Aparte de eso, la unidad monetaria panameña es el Balboa. Y pues entonces monedas y billetes recuerdan al nombre del descubridor del Pacífico. En el 2013 se cumplieron 500 años de la hazaña de Balboa, de Núñez de Balboa. Entonces, ahora sí ya los españoles se acordaron de él y le hicieron algunos homenajes, sobre todo en Extremadura. Y pues hasta aquí la historia del nada pacífico Vasco Núñez de Balboa. Me dio mucho gusto platicarles de él y hasta la próxima. Seguiremos hablando de la etapa antillana una o dos veces porque pues es muy complicada, pero es la base para entender qué pasó luego en la Nueva España. Los invito a darles clic en me gusta si es el caso y a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Les deseo que les vaya muy bien. Hasta la próxima.